Hola, mi nombre es Jimena Guadalupe Ortega Pérez y en este video quiero compartir una reflexión personal sobre cómo ha ido cambiando la forma en la que entendemos el aprendizaje y la formación humana. A lo largo del curso he podido analizar diferentes ideas que me han ayudado a mirar la educación desde una nueva perspectiva, más crítica, más humana y más consciente de la realidad en la que vivimos. Por así decirlo, la nueva escuela mexicana nos propone precisamente eso, una educación que no solo transmita conocimientos, sino que forme personas capaces de pensar, sentir y transformar su entorno. A continuación, daré paso a las conclusiones sobre filosofía, epistemología y educación. Después de las lecturas realizadas durante la materia, especialmente en la de Ricardo Moreno Castillo, Contra la estupidez, aprende a pensar, he llegado a comprender que la filosofía no es simplemente una disciplina académica, sino una actitud ante la vida. O sea, filosofar es la interpretación de nuestros pensamientos, el detenernos a pensar, cuestionar lo que tal vez para otras personas es evidente y buscar un sentido en aquello que parece cotidiano, algo que sea normal. Para mí la filosofía nace del asombro, como que es una inquietud que nace por entender lo que nos rodea, por querer conocernos a nosotros mismos, como una invitación a pensar con profundidad, a no querer aceptar las ideas impuestas o construir nuestras propias convicciones desde lo que vemos y reflexionamos. ¿Epistemología? ¿Qué es eso? A continuación, te llevaré dentro de mi cabeza a conocer qué es lo que yo entiendo como epistemología. Entiendo que la epistemología es una parte esencial dentro de la filosofía, de lo que antes ya hemos hablado, ya que esta es la rama que se pregunta por el conocimiento mismo. ¿Qué significa conocer? ¿Cómo llegamos a saber algo? ¿Y qué tan válido puede ser esa verdad? Comprendí que el conocimiento no es un proceso mecánico, sino que es un acto consciente que involucra la razón con la experiencia. La epistemología no se limita a analizar los métodos de la ciencia, sino que busca que nosotros seamos críticos de nuestro propio modo de conocer. Esta postura filosófica nos ayuda a reconocer que el saber es una construcción humana de nosotros, que nosotros la creamos, que se renueva constantemente y se enriquece cuando se confronta con la duda, la reflexión y con el diálogo. Ahora bien, compañeros y maestro, por otra parte, la educación aparece como el espacio donde la filosofía y la epistemología se conocen, donde estos dos se ponen en práctica. A partir de esto, se puede decir que educar es mucho más que transmitir información. ¿Y qué quiero decir con esto? Es formar el pensamiento, cultivar la razón, el despertar en los pequeños y hasta en nosotros, el deseo de conocer, de aprender. La educación es vista desde la filosofía como un proceso que no tiene fin, sino que puede desarrollar personas capaces de pensar por sí mismas, de cuestionarse lo que aprenden y de comprender el mundo desde una mirada crítica y humana. En este sentido, la tarea del educador no es solo enseñar contenidos, sino de guiar. ¿A quién vamos a guiar? Al alumno en el camino del pensamiento y del conocimiento. Desde mi perspectiva,
Estos tres conceptos, la filosofía, la epistemología y la educación, están profundamente relacionados, ya que la filosofía da el impulso de preguntar, la epistemología nos ofrece las herramientas para analizar las respuestas y la educación nos permite aplicar ese pensamiento en nuestra vida real. Cuando se integran, forman una base sólida para el desarrollo del ser humano, no solo como individuo, sino también como un ser ético y social. Nueva Escuela Mexicana, alfabetización inicial en la fase 2 y 3 de educación básica. Conversatorio Alfabetización en la Nueva Escuela Mexicana. A continuación, doctora Valeria Rebolledo Angulo, integrante de la Unidad de Apoyo y Seguimiento a la Mejora Continua e Innovación Educativa de Mejoredu. Que no es verdad que en preescolar tienes que salir leyendo y escribiendo, que hay niños que pueden llegar a tercero de primaria y en tercero de primaria consolidar la lengua escrita. O sea, no se angustien y quieran presionar a los chicos a que aprendan a leer y escribir en el preescolar, y los de primaria no les digan a las de preescolar, es que ustedes nos mandan a los niños sin saber leer y escribir y la culpa la tuvo preescolar, y secundaria nos dice que primaria y así, ¿no? Y ya busquemos aquí. En el video de la Nueva Escuela Mexicana, la doctora Valeria menciona que no es verdad que los niños deban de salir leyendo de preescolar y que incluso pueden llegar hasta tercer grado de primaria para consolidar la lengua escrita. Aunque esta afirmación pretende defender una visión flexible del aprendizaje desde la perspectiva filosófica y epistemológica, resulta preocupante y contradictoria con el verdadero sentido educativo. Desde el punto de vista epistemológico, el conocimiento, en este caso, el aprendizaje de la lectoescritura, implica un proceso gradual pero intencionado, en el que el sujeto accede a estructuras simbólicas que le permitan comprender y expresarse dentro del mundo. Si se justifica la postergación del aprendizaje bajo el argumento de la libertad o del ritmo individual, se corre el riesgo de pedir o de desdibujar el propósito esencial del conocimiento, pues accedemos a una verdad compartida y a desarrollar la razón como medio de comprensión. Como lo planteaba Ricardo Moreno Castillo, filosofar es reflexionar críticamente, pero también hay que reconocer que el conocimiento requiere método, guía y estructura. No basta con dejar que el niño decida cuándo aprender. Eso no es autonomía, sino abandono pedagógico disfrazado de libertad. En palabras más claras, postergar la lectoescritura hasta tercer grado no es una muestra de respeto al desarrollo infantil, sino una muestra de renuncia a la responsabilidad formativa del docente. La verdadera filosofía de la educación no se basa en esperar a que el niño quiera aprender, sino en acompañarlo activamente a descubrir, a comprender y a dominar el conocimiento con sentido y propósito. En conclusión, lo expresado por la doctora Valeria puede sonar inclusivo y respetuoso en los ritmos del niño, pero desde una mirada filosófica carece de coherencia. El conocimiento no se construye por inercia, ni por simple maduración natural. Se construye mediante el diálogo entre la razón, la experiencia y la guía educativa, tal como lo señalan diversos actores. Renunciar a enseñar la lectura a tiempo no libera al niño, lo priva de su primera gran puerta al pensamiento. Mucho, pero no hay manera de que se vea más grande la... ¿Sí? Ok. Quise comenzar con con un cómic de Trino, donde se ve que hay una maestra que está escribiendo en el pizarrón y pone: para el lunes traer escrito 100 veces esto. No es hola, ¿qué hace? Es hola, ¿qué hace? Y entonces los chicos abajo dicen: ¿qué le pasa a la ruca? ¿Quién sabe, güey? LOL, güey, ¿no? Un poco me gusta iniciar con esta diapositiva porque nos muestra cómo la lengua escrita y la relación entre el sonido y la letra no necesariamente es directa, ¿no? Sino que la escritura es una construcción social, es un invento y es y como verán, pues abajo dice: ¿qué le pasa a la ruca? Aunque esté escrito con K y todos lo podemos leer.
Entonces, bueno, la lengua escrita y la lengua oral son vivas, cambian, se adaptan y se resignifican y adquieren nuevos sentidos. Aparecen nuevas palabras y desaparecen otras. Y bueno, no, o sea, la idea es mirar la lengua como una situación viva y no querernos amarrar a escriban 100 veces hola que hace con H, ¿no? Porque la lengua no es así. La lengua cambia como todos cambiamos con el tiempo. Si bien es cierto que la lengua es una construcción social y un sistema vivo que evoluciona, la interpretación que hace la doctora Valeria deriva de una distorsión epistemológica del fenómeno lingüístico. Efectivamente, el lenguaje cambia, pero su sistema interno posee reglas, convenciones y normas que posibilitan la comunicación y la comprensión entre los hablantes. Sin esos acuerdos, el lenguaje perdería su capacidad de ser vehículo del conocimiento. Entre ellos son la ortografía y la correspondencia entre el fonema y grafema y todo eso. En conclusión, la postura de la doctora Valeria es filosóficamente inconsistente y epistemológicamente insostenible, ya que confunde la vitalidad del lenguaje con la anarquía y la libertad expresiva con la ausencia de rigor. Negar la enseñanza sistemática de la lengua escrita y la importancia de la ortografía no democratiza el conocimiento, lo destruye, porque sin lenguaje compartido no hay pensamiento común y sin pensamiento común no hay educación posible. Con el tiempo. En la década de los 60 hubo un impulso por enseñar la lengua nacional, es decir, que nos hacía mexicanos, todos teníamos que hablar la misma lengua y se nos enseñaba mucho con el mame, mi, momu. Yo quisiera leer aquí, dice oso, ese oso se asea así, si se asea así, así es su oso. ¿Qué sentido tiene esa si comparamos con la anterior? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos comunica? ¿Qué nos significa? Pero eso sí estábamos aprendiendo, sase, siso, su. Hay un cómic también de Mafalda que dice, mi mamá me mima, mi mamá me ama, y que Mafalda le dice, ay, qué bueno que su mamá la quiera mucho, pero ahora sí enséñanos algo que nos haga sentido, ¿no? Bueno, en la década de los 70 está este método onomatopéyico, esta idea de que hay una relación sonido-grafía directa. Se empieza a dejar un poquito de lado esta idea de la corrección gramatical, o sea, de estar pensando de no es así, y el acento, y ponle ese, y es ese, no sé, o es C, o es Z, y todas suenan igual, por ejemplo. Entre las C, a mí sigue costando trabajo, ¿no? Y entonces se empieza a ver que el error ya no es un error que hay que marcar como mal, sino que más bien es un parte del proceso de aprendizaje. Estos son como de las cosas que se empiezan a modificar. Toda esta teoría está basada en el trabajo de la teoría psicolingüística de Emilia Ferreiro y Anna Teberovsky, y el enfoque constructivista entra muy fuerte, sobre todo en preescolar. Y bueno, estos empiezan a reconocer que la lectura y la escritura es un proceso que toma tiempo, que no es verdad que en preescolar tienes que salir leyendo y escribiendo, que hay niños que pueden llegar a tercero de primaria y en tercero de primaria consolidar la lengua escrita. O sea, no se angustien y quieran presionar a los chicos a que aprendan a leer y escribir en el preescolar y los de primaria no le... La doctora Valeria sostiene que enseñar a leer a partir de la relación entre el sonido y la letra, como en el método tradicional de mami, mi, momu, sase, si, su, es una práctica equivocada, y apoya su postura en las ideas de Emilia Ferreiro. Sin embargo, esta interpretación se aleja del verdadero sentido del trabajo de Emilia Ferreiro, ya que la autora nunca planteó que el niño deba aprender a leer sin guía, sin reconocer la correspondencia entre los sonidos y las letras, sino que ella explicó que los niños van construyendo hipótesis sobre cómo funciona la escritura y que el maestro debe de acompañar y orientar ese proceso. Negar la relación entre el sonido y la letra o considerar que escribir correctamente no importa porque la lengua es viva y cambia, lleva a una confusión peligrosa. La lengua sí cambia con el tiempo, pero tiene reglas, como ya lo he mencionado. Sin ellas la comunicación se rompe.
y la escritura no es una creación individual ni un juego libre, sino una herramienta cultural que necesitamos dominar para pensar, aprender y compartir conocimiento. Cuando se le dice al niño que puede escribir como quiera o que no importa si no aprende a leer, hasta tercero de primaria se le está negando la posibilidad de acceder al conocimiento, al lenguaje, al aprendizaje. Por eso, enseñar la relación entre sonido y letra no es una práctica anticuada, sino una forma de tender un puente entre el habla y el pensamiento escrito. La función del maestro no es imponer ni dejar hacer, sino acompañar con sentido y conocimiento. Cuando la enseñanza se apoya únicamente en la idea de que el niño descubra por sí mismo, se pierde el equilibrio entre lo natural y lo cultural, entre la curiosidad y la disciplina, y la escuela deja de cumplir su misión de formar mentes capaces de razonar, comunicar y crear con libertad verdadera. Después de analizar los planteamientos de la doctora Valeria y contrastarlos con fundamentos, concluyo que su propuesta representa una visión confusa y riesgosa del proceso de alfabetización. Aunque busque reconocer la naturaleza social y viva del lenguaje, termina desdibujando su dimensión formativa y cognitiva. Enseñar a leer y escribir no es imponer un método rígido, pero tampoco puede reducirse a dejar que el niño descubra, que haga lo que él quiera, porque el lenguaje es una construcción que necesita orientación, sistematización y sentido. Negar esta relación entre el sonido y la letra es restar importancia, y que la corrección ortográfica puede ser con libertad. No, priva al niño del acceso pleno al conocimiento. Considero que la verdadera educación debe equilibrar la comprensión del proceso individual del estudiante con la responsabilidad del docente de guiarlo hacia el dominio de las herramientas intelectuales que le permitan pensar, comunicar y transformar su entorno. La escuela no puede renunciar a su papel como mediadora entre el niño y la cultura escrita. Por eso, enseñar la lectoescritura con rigor, sensibilidad y acompañamiento no es retroceder al pasado, sino garantizar el derecho de toda persona a comprender y participar activamente en el mundo del conocimiento. En mi práctica docente con niños de tercer grado de preescolar, utilicé la relación entre el sonido y la letra como base para iniciar el aprendizaje de la lectura, a través de juegos, canciones y actividades fonéticas. Los pequeños me dieron una respuesta favorable. Comenzaron a reconocer sonidos de las letras y a formar palabras con sentido. Aunque el proceso fue muy lento, lograron una lectura comprensiva de palabras y frases muy cortas. Esta experiencia me confirmó que trabajar no limita, sino que fortalece el aprendizaje, pues brinda a los niños una base sólida para comprender el lenguaje y disfrutar el acto de leer. Me ama. Sí. Mi mamá me ama. Sí. La mesa es para comer. La mesa es para comer. Sí, muy bien. Esa moto es mía. Muy bien. A ver la otra. Melissa es muy enojada y mala. Sí. La última. El mono come bananas. Eso.